Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha bajito? Hola, hola, hola. ¿Es mi micro? ¿Ahora mejor? Más alto, que si me pongo a gritar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, más. Muy bien, pues buen día, buenos días. Gracias por acudir a la al arranque de la segunda jornada del Indie Dev Day, con un, voy a decir panel, pero bueno, con un panel que me hace particular ilusión poder participar, porque bueno, en mi caso llevo más de 20 años en la industria del videojuego y creo que dar un enfoque de otra industria es muchas veces importante en el desarrollo de videojuegos, sin lugar a dudas. Entonces me gustaría empezar, yo no soy nada protagonista hoy, me gustaría empezar con Conrad. No sé si, aunque muchos te conocerán, si quieres hacer una pequeña introducción antes de ver. Sí, nada, yo se me escucha bien, ¿no? Más o menos. Yo soy Conrad Roset, soy el director creativo de Nómada Studio. Hemos hecho 2 juegos. Ahora ya podemos decir que hemos hecho 2 juegos, Gris y Neva. Neva lo podéis probar en un stand de por ahí. Y nada, nuestro enfoque a nivel de videojuegos es... Un poquito más alto. Ay, perdona. Creo que tienes el micro un poco alejado Sí, también. perdonad. Nuestro enfoque a nivel de videojuegos es un... Sí, mejor. Es un estudio que intenta enfocarse en videojuegos muy artísticos, donde la premisa siempre es el apartado audiovisual, ¿no? La fusión entre arte y música, historias narrativas que intentan transmitir emociones. Bueno, intentamos ir en una dirección un poco distinta o un poco atípica dentro de la industria. Creo que tenemos un tráiler del próximo lanzamiento de Neva. No sé si lo podemos ver. Se nota que es la primera charla. Please. Ahí está. Yes. Por de verlo en el móvil aquí. Claro, como micros. Otra. Para... Yes. Pues nada, ya estamos hundidos emocionalmente para toda la jornada. Así que, gracias, Conrad. Seguimos con Okuda San Miguel, que está empezando en el mundo del videojuego. Si te quieres también hacer una pequeña introducción. Bueno, buenas a todos. Yo soy Okuda San Miguel, llevo casi 30 años trabajando en el espacio público, sobre todo con murales y ahora los últimos años también esculturas de gran formato. Tengo mi estudio creativo en Madrid, que trabajamos unas 15 personas y aparte de toda la obra que hacemos pues, para mandar a galerías, a museos, ahora los últimos 2 años estamos trabajando en el videojuego que se llama Lucía, Rainbow in the Dark, que es de lo que venimos a hablar hoy.
Vale, hay un tráiler de la fase inicial del desarrollo del proyecto, pero que también queríamos compartir con vosotros. Estoy aquí como... Tráiler, chicos, tráiler. ¿Lo tenemos? Perdón. Sí. Y seguimos con Marie Janin, fundadora de Sick House y directora del festival Overkill Festival. Igualmente, si quieres hacer una pequeña introducción. I'm really sorry I don't speak any Spanish, so I'll do this in English. I don't have a cool video because I don't make video games, but I organize exhibition where we show this cool stuff. And we are in the Netherlands, and I think I'm invited here to talk about video game in the context of our society and in the context of culture and art and this kind of thing. This is what we try to do in our programs, to see how video games are actually way more than something you play at home, but something that has like a lot of possibility, a lot of ways of being used, a lot of ways of being shown, and we have a lot of fun doing this, and there's a lot of artists. Thank you, gracias. Pues justo el tema de la mesa es sobre los indie art games y leía el otro día una definición que comparto con vosotros, por si os parece acertada. No sé si hay un poco de retorno, ¿me escucháis? Sí, bueno. Lo definía un periodista inglés como juegos independientes que no solo son un placer para la vista, sino que también ofrecen una jugabilidad atractiva e historias inolvidables, ¿no? Como que liga no solo la estética, sino también la narrativa y la mecánica. Entonces, quería preguntarte, Conrad, ¿qué elementos crees que comparten estos indie art games en tu visión? Sí, bueno, no sé exactamente a qué juegos te refieres. Bueno, más o menos lo puedo entender, pero te hablaré desde nuestro punto de vista. Claro. Nosotros teníamos mucho miedo con Gris de hacer un juego que solo fuera estéticamente bonito y nada más, que fuera un walking simulator. Sí que es verdad que no es el juego más trepidante a nivel de gameplay, como todos las que habéis jugado sabéis, pero sí que le damos mucha importancia al diseño de los videojuegos. Tenemos un diseñador en el estudio y yo doy mucho también mi punto de vista sobre el diseño, mis socios, bueno, en general todos. Entonces intentamos que aunque sea bonito, Gris, que como decía antes, el focus está en el arte, no perder de vista que estamos en el medio de los videojuegos, que es un medio interactivo, y no perder de vista esta jugabilidad, el gameplay, etcétera, ¿no? En Gris teníamos 5 fases, ibas desbloqueando habilidades, no eran los puzzles más complicados del mundo, pero tampoco íbamos a
en esa dirección, no nos interesaba. Queríamos hacer un juego que pudiera abarcar a público que estaba un poco fuera del mundo de los videojuegos, un juego que, eso, ampliar el abanico, ¿no? del target, no sé cómo llamarlo, de jugadores. Y en ese sentido siempre tuvimos muy en cuenta la jugabilidad. Entonces, es esto, creo que al final un videojuego, desde mi punto de vista, tiene que ser la parte estética, es decir, el arte y la música, la jugabilidad, sin duda, y la narrativa. Para mí son las tres patas más importantes de un juego. Y no descuidar ninguna de las tres. Qué bien. Qué bien. En tu caso, Okuda, comentaste en una entrevista que el videojuego para ti era una puerta de acceso al arte para nuevas generaciones. ¿Crees que alguien que se acerca a un videojuego como Lucía puede acabar interesado por tu obra o por el mundo del arte? Bueno, de alguna manera es mi misión. Yo siempre digo que mi misión es transformar un poco el mundo gris en un mundo con color. De alguna manera el videojuego trata de esto también, pero dentro de una historia personal de superación de una niña en silla de ruedas, que de alguna manera eliminar sus limitaciones y hacerla que pueda volar y que vaya pasando pantallas y evolucionando en la vida. Entonces, de alguna manera con esa historia intentar conectar a nuevas audiencias para que se interesen por el arte, ¿no? O sea, porque siempre digo también que es como la obra más larga que estoy haciendo, porque normalmente la más larga me ha durado 3 meses o así cuando preparo un show, pero esto llevamos 2 años y vamos para más. O sea, quiero decir, no sé cuánto durará, Comparto esta pero ya os lo visión, contaré. Así que de alguna manera es una herramienta más, una obra más, y sí que trata de conectar nuevas audiencias para que se acerquen a mi trabajo. O sea, ¿consideráis que es vuestra obra de arte más larga en desarrollo? Bueno, yo igual que Okuda, antes de hacer el Gris, que fue mi primer videojuego, el proyecto más largo que había tenido eran 2, 3 meses. Un proyecto con Gerardo, que está por aquí también, que era un spot publicitario. Y es esto, estaba acostumbrado a proyectos muy cortitos. Claro, un juego se te va a 2, 3, 4, 5 años, es una locura. Sí, sí. Y, y en el caso de Marie Janine, me interesa mucho, para los que empezamos en esta industria cuando no era muy considerada, cómo en la visión de un espacio como Sick House o Overkill, cómo se equilibra el videojuego con el resto de disciplinas artísticas. For us, video game is like a medium, so it doesn't. It's not an art per se. It's just a medium that some artists use. And then what we show is, so we show video games that are maybe more product, and we show video games that are made by artists who recognize themselves from the fine art world. But we don't really care about this category. We just bring everything together, and we make sure that we create this setup where people can have the time. What is really interesting from video game compared to most of the art is that it's a time-based media. Maybe you need to sit down, maybe you need to be together, and that's very different than watching a painting for 10 seconds. And so that's what we find very interesting. But so we don't have rules about what can or cannot be in our festival. It can be like this could be there, but we also welcome broken stuff or like gameplays that are not working, or like things where the glitch is actually the most interesting part. Or so we work also with themes, so we try to tell a story. What's really important is we take this from video game. We want to tell stories through the exhibition. So we really, we start the whole way of building our festival looking at how video games works, what are the video games about, and then from this we start researching and then going to other media and then bring things back together. Y desde esta visión de elemento narrativo, el videojuego como plataforma narrativa, también os lanzo la pregunta a todos. En lugar de una pregunta que siempre se ha hecho, ¿no?, ¿qué aporta el mundo del arte a los videojuegos?, quiero darle la vuelta y lanzarla al revés, ¿no? ¿Qué creéis que puede aportar el videojuego al mundo del arte? ¿Yo?
A ver, sin duda es un medio que tiene una particularidad única, que es un medio audiovisual, pero interactivo, ¿no? Al final, creo que este es am, bueno, la característica que lo hace único, ¿no? Entonces, aprovechar que es interactivo, es decir, que el jugador, que el espectador que está viendo esa obra de arte, ¿no? Yo considero los juegos obras de arte, va a interactuar con tu obra y va a empatizar mucho si lo haces bien, ¿no? Porque al final tú estás controlando al protagonista, ¿no? Entonces, bueno, tienes esta herramienta a tu favor y creo que se puede utilizar para crear obras eso, que empaticen mucho con los jugadores, con el espectador. Para mí es como la parte que nos distingue, ¿no? Por ejemplo, del cine, ¿no? Que tienes ese punto más interactivo con todo lo que significa. Sí, es un poco eso también, como de alguna manera la forma de visualizarlo y de entenderlo y de conectar con un nuevo público, como decía antes, porque el protagonista hace que tú te sientas partícipe y que seas como tú el protagonista de alguna manera, entonces, y que interactúes tú con las distintas obras. O sea, es una manera distinta de entenderlo, de visualizarlo y de sentirlo, yo creo, y de vivirlo, ¿sabes? El arte. Entonces, desde un mundo virtual también, que quiero decir que hay audiencias que solo entienden las cosas bajo ese punto de vista, o sea, solo se comunican en el mundo virtual y solo, ¿sabes? La gente más joven o... Entonces me interesa mucho esto, ¿no? O sea, una nueva manera de vivirlo y creo que le puede dar un enfoque nuevo al arte, que no es solo ver una obra en una pared, que muchas veces la gente le cuesta empatizar o le cuesta conectar con esto, ¿sabes? Entonces de repente en un videojuego pues quizás hay más oportunidades o más momentos o una temática o un, ¿sabes? O un mensaje que lo recibe de otra manera, no sé. Es verdad que hay mucho arte con narrativa. Si ves Las Meninas, te puedes imaginar un poco la narrativa, todo lo que Claro, pasa ahí. Pero aquí, al hacerlo algo interactivo, claro. entiendo que desde una perspectiva artística cambia mucho, ¿no? La forma de Entonces, considerar al quiero decir, espectador. para mucha gente es más fácil entender una película completa porque tiene un inicio y un final, pues esto es de alguna manera como una película, pero en la que tú puedes decidir qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, de alguna manera, creo que es más fácil que conecte, ¿no? Qué bueno. Y también quería preguntaros sobre, sobre el proceso creativo, porque al final entiendo que vuestro proceso creativo inicial se expresa de la forma que habéis encontrado, de los medios que habéis encontrado, y en el caso del videojuego sí, porque al final aquí muchas de las personas que desarrollan pasan por ese proceso creativo. ¿Qué creéis que podéis enseñarles de cómo arranca creativamente vuestra cabeza antes de convertirse en un producto como un videojuego? Tengo más preguntas, si quieres tengo más preguntas. No, está bien, está bien. Mi proceso creativo, las primeras fases, yo te diría que uno de mis hobbies favoritos es pensar proyectos, pensar videojuegos. Tengo una carpeta en el ordenador que se llama Games, que tengo ahí, yo qué sé, 20 ideas para 20 juegos que no se harán nunca, o quizás uno de cada 20, ¿no? Entonces me gusta mucho ese momento creativo de pensar proyectos, ¿no? Pensar videojuegos. Entonces, yo personalmente lo que más hago es, siempre llevo libretas y voy apuntando las ideas, hago bocetos, intento pensar qué hace de ese juego especial, ¿no? Cómo si tuvieras que hacer un pitch, ¿no? De 2 minutos, ¿qué le dirías al que está al otro lado, ¿no? Para vender tu proyecto, ¿no? ¿Qué te hace distinto a los demás, ¿no? Entonces intento pensar ideas que sean muy sencillas, muy minimalistas y se puedan contar muy rápido y que tengan algo diferente, ¿no? Es muy fácil decirlo, después bueno, conseguirlo es muy complicado. No sé, en Gris y Neva siempre hemos tirado por eso, la narrativa de una forma muy concreta de explicarla, sobre todo ha vendido siempre muy bien el arte que hacemos. Y eso, y cuando pienso ideas, pues eso, libretita, ir apuntando ideas y no sé, es como la fase que más me gusta a mí del proceso, sin duda. Y en tu caso, Okuda, sabiendo que participa mucha gente del equipo en ese proceso, ¿ha cambiado algo el proceso de una de tus obras con respecto al desarrollo del A ver, videojuego?
sí que ha cambiado, es muy similar, ¿vale? Lo que pasa es que cuando empiezo una escultura, yo sé cómo va a terminar cuando me entra el diseño 3D o cuando hacemos el molde. Un cuadro nunca sé cómo va a terminar porque la propia evolución de la obra me va diciendo que voy metiendo. Entonces, de alguna manera, esto sí que es similar a un cuadro, mucho más largo y también con el tema de que esto es en movimiento. Entonces, siempre mis obras son más estáticas, excepto, bueno, el túnel caleidoscópico, alguna instalación que he hecho, pero por lo general son más estáticas. Entonces, justo, digamos que el asesoramiento tanto de Bliss como de los desarrolladores, creo que el ida y vuelta, estoy, aparte de aprendiendo mucho sobre esto, teniendo una nueva visión de mi trabajo, ¿no? Escuchando mucho y como evolucionando mucho mi obra, de alguna manera. O sea, creo que es una evolución, de hecho, de mi obra, gracias a todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que cambia, ¿no? El movimiento y que de alguna manera no es como yo decido y yo sé ya cuando empieza cómo va a terminar. Todo lo contrario. De hecho, esto es un mundo que hemos abierto ahí, que qué maravilla, solo cómo va, que es un planteamiento muy inicial, pero ya estoy deseando ver pues el monstruo del final, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que nada, con muchas ganas y sí, aprendiendo mucho y sí que es este punto de distinto, ¿no? Y en tu caso, María Janine, ¿notas cómo el artista que está participando en un videojuego se diferencia de alguna forma del resto de artistas que participan en eventos como Overkill o Sick House? No, what I hear is very familiar, and I think it's very nice to work with both and realize actually there's a lot of overlap. Maybe there's like this team working of the game industry is something artists have a little bit less or less structured, especially if they are not big. But what I hear, the process and how things are. Like you start with something and you don't really know how it will end is something very much a part of the art process, and it's also part of how we build exhibition at the end. We just find this artist, we see connections, and then somehow it grows from this, like what's the dialogue between two projects, and then it grows into some exhibition, we hope, tell an interesting story. So now I think it's also it would be nice if more artists and developers meet to realize that they have a lot in common and that they don't have to change world, they can do some project together and then not. And I think, yeah, I'm really curious where it will go for you, because I think it's nice to be free to be in both spaces. Sí me interesa también saber, siempre he tenido como la percepción de que la industria del videojuego está como un poco acomplejada, ¿no? Que tiene ese mood como de arte menor, como de aportar menos valor que otras industrias. Y el debate no quiero llevarlo en ningún caso al económico, que yo creo que no es el sitio. ¿Cómo sentís vosotros que un público de videojuegos os recibe frente a cuando vais a eventos a lo mejor más del mundo del arte? Yo creo que esto... Yo creo que puedo hablar más él porque ya ha pasado... No, quiero decir que ha pasado las fases de que le reciban Sí. como un Nobel y ahora ya como he visto que le paran para pedirle firmas en el videojuego, entonces él digamos que ha tenido un camino mayor. Yo estoy llegando aquí, hola, y gracias por la acogida, pero quiero decir, me queda un camino largo, entonces... Yo te señalaba por tu trayectoria como artista que es Sí. muy bestia. No, a ver, sí que creo que la industria aún trae ciertos estigmas, ¿no? De videojuegos igual a arte menor, como decías, o creo que en algunos sentidos durante mucho tiempo los medios no han ayudado, ¿no? Medios tradicionales. Pero creo que poco a poco, mica en mica, como os digo aquí, entre todos vamos haciendo que los videojuegos se abran, ¿no? Al final cada vez hay más propuestas, ¿no? De videojuegos. Hay videojuegos que ya no están, que están a la cabeza de artistas, ¿no? Creo que esto es muy sano para la industria y para el medio, de que cada vez es esto, ¿no? Hay más propuestas distintas, ¿no? Y poco a poco yo creo que, no sé, por ejemplo, con el lanzamiento de Neva ya tenemos los medios tradicionales atentos a eso, ya vemos que empezamos a ser mainstream, ¿no? O estar a la altura de un estreno de cine, ¿no? Entonces creo que
que al final acarreamos el problema de que es una industria muy joven, que le faltan muchos años, que al final nosotros somos casi la primera generación, ¿no?, que empezó con los videojuegos. Yo empecé con la Mega Drive. Y es esto, tenemos que ir creciendo y yo creo que poco a poco la industria llegará, o sea, nadie va a verla como arte menor y creo que no falta tanto para que se iguale al nivel de la pintura, el cine, la literatura, lo que sea, la música, no sé, entre todos. Mira, ayer, por ejemplo, visité el estudio de mi amigo César Baz, artista, que hace como unos jarrones, pero le pone, o sea, ha perdido un poco el respeto al tema del jarrón, ¿no?, que es la cerámica tradicional, y le pone como una especie de orgías arriba, como una especie de pinceladas punkis. Entonces, de alguna manera, es nuestra misión, ¿no?, dentro del mundo del videojuego, es aportar frescura y una visión de un artista un poco más amplia, ¿no? Entonces, como que veo un poco esa semejanza, ¿no?, con César. Sí, a pequeño paréntesis, antes los videojuegos solo estaban dirigidos por o productores o programadores y a mí me hace mucha ilusión ver que hay videojuegos dirigidos por músicos, por pintores, Claro. por artistas directamente, ¿no? Pintor se te queda pequeño. Es decir, creo que esto lo que hace es sanear la industria y abrirla, ¿no? Y que hay Total. propuestas distintas, que es lo que todos queremos, ¿no? Saber si compartes esa visión del videojuego como un arte que va igualándose al resto de disciplinas artísticas. I think it's funny that you want to be part of the art world when you make video games, or it's not that cool. It's like you're cool. Yeah, I don't know. I find it funny that you try to be from this other world. Well, this is fantastic. You don't, yeah, and then there will always be, it's like maybe the economy is different, so it's never going to be like one thing, and it doesn't matter. I think this is something maybe video game world can learn from art, is you don't have to follow these rules of what your world created for you. So don't need to be in the art world. You're artists, you're doing cool projects. That's good enough. That's, yeah. I think that's... Pues antes de dar paso a preguntas, sí quería, pues como mucho de la audiencia se dedica al desarrollo del videojuego, y un poco el objetivo es que se asomen, que nos asomemos a otras disciplinas, si recomendaríais cada uno un artista o alguien que tengáis en la cabeza fuera del mundo del videojuego que animaríais a la gente a conocer. Si podéis mencionar uno o Sí, varios cada uno. yo tengo un muy buen amigo que antes lo estábamos hablando, que he desayunado con ellos. A Gim Tio, que es amigo mío de la universidad y ahora es un pintor muy reconocido. Si lo buscáis en cualquier red social, Gim Tio, muy bueno, es un pintor muy bueno. Yo, por ejemplo, hay dos que sigo mucho, uno son amigos y otro pues no lo conozco porque es japonés y es de otra generación, Keiichi Tanami y Os Yemeos, por ejemplo. Sí, interesante. ¿Y en tu caso? I was thinking I need to find a woman to share with you, and I can only think of this cool man, so I'm sorry about this. But we worked last year with Theo Triantafilitis. I think maybe some of you know, but he's a very cool artist from Greece and who worked also in Los Angeles. And he does this. He creates video games with a lot of freedom, but his aesthetic is very, very beautiful, very interesting. And the way he presents the games, it's always also challenging the physical space. And yeah, so that you can play, but you can also play with the public. So it's like the performative aspect of what video gaming art space can do is very cool. So, yeah. Pediremos luego al equipo de IndieDev que ponga los enlaces en Twitter para que podamos, Instagram, para que podamos ver los artistas. Y si queréis pasamos a alguna pregunta que imagino que habrá, si no yo tengo alguna de reserva. ¿Tenemos micro para...? ¿Sí? ¿Se anima alguien a romper...? Venga, va, sin miedo. Sí, por aquí. Sí, creo que te acercan el micro, ¿verdad? O si no, te lo acerco yo, ¿eh? A los justos, ¿eh? Mira, ya Es que aquí escuchamos, yo creo que la zona business, yo creo que... Ya, no entiendo cómo, pero escuchamos lo de allí más. Ahora. Vale. Hola, primero felicidades por los juegos que estáis haciendo, que son increíbles y súper chulos.
yo, por ejemplo, tengo una duda, porque sí que, por ejemplo, o sea, perdón, me explico fatal. Estoy ahora mismo desarrollando una historia, ¿vale? En un videojuego. Más cerca, porfa, es que Más cerca, vale, Sí. así. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Eso, estoy ahora mismo desarrollando una historia y tengo mucho bloqueo con la parte de la sensibilidad, ¿no? Cómo sé si esto verdaderamente está llegando de la forma emocional al público como quiero, porque a lo mejor sí que tengo pues lluvia de ideas, creo que tengo pues, a lo mejor ideas chulas, pero tengo mucha inseguridad para mostrar las cosas, porque no confío a lo mejor no en mi arte, la parte visual, sino en la parte emocional. Entonces, ¿cómo? Narrativa, ¿no? Sí. La parte de transmitir, ¿no? Sí, entonces, si podéis dar tips de cómo hacer esa conexión con el espectador, el jugador. Mira, yo que he dirigido 2 videojuegos, ahora está a punto de salir Neva, el 15 de octubre, por favor, comprarlo. No, perdón, haced lo que queráis. Y ahora estoy empezando a ver la gente jugar el primer capítulo, una media horita o así dura, o una hora. Y, o sea, lo que te quiero decir es que yo cuando he escrito, yo lo que hago es hacer el storyboard. No escribo porque se me da mejor hacer un storyboard de la narrativa del juego. E intento pensar, Neva es un juego de una chica y un lobo que va creciendo. Y intento pensar la narrativa y pienso, mi objetivo para el primer capítulo era que empatizaras con el lobo, que vieras esa unión entre los dos personajes, etcétera. Lo que te estoy intentando decir es que he estado 3 años con esta historia, dibujando, probando, tal, y hasta el día de hoy yo no sabía si esto funcionaba. Y cuando veo a alguien jugar y veo que se emociona cuando abraza al cachorro o se asusta porque se ha ido, pero hasta el día 1, o sea, hasta que no sale, hasta que no lo ves, hasta que la gente no lo prueba, todo son especulaciones y miedos como los que tienes tú, pero 100%. Yo me acuerdo decirle a mi pareja, a Clara, antes de que saliera Gris, decirle, esto la gente lo va a entender porque es muy raro, ¿sabes? Tenía muchísimas dudas, muchísimas. No te lo puedes ni imaginar. Y con Neva me pasa igual. Entonces, es muy difícil tener la seguridad de lo que estás haciendo va a conectar, porque es muy difícil hasta que no tienes la perspectiva de muchos jugadores, no vas a tener la respuesta a esta pregunta. Pero que sí que te diría un pequeño tip, y ya para acabar, perdonad, es que yo lo que intento con nuestras historias es hacerlas muy poco explícitas. Entonces, creo que como menos explícitas y más poéticas, más metafóricas sean, es más fácil empatizar, porque al final, si la protagonista de Gris, por poner un ejemplo, fuera una chica de 14 años de Texas que ha perdido a su abuela, pues si no eres una chica de Texas que ha perdido a la abuela, ya no vas a empatizar. Pero en cambio, es un personaje que al final es un avatar, ¿no? Que tú puedes empatizar con él, no eres explícito con sus problemas, entiendes que tiene que superar algo por la estructura del juego, pero no estás explicando el qué. Entonces, cualquier persona que lo juegue podrá empatizar y llevárselo a su terreno. Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser la superación del duelo, pero como no lo concretas, es más fácil abarcar a más gente. Esto es un poco un tip que nosotros utilizamos y que otros juegos utilizan, y creo que va bien para este tipo de historias. Una historia como el de Last of Us tienes que ser narrativamente explícito, pero bueno, depende un poco del proyecto que hagas. Pero, y ya para rematar, es esto. Hemos estado 3 años y medio currando con Neva y no sé si la gente va a empatizar con él, los personajes. Espero que sí, pero es que hasta que no lo ves es complicado. Te haces unas ollas guapas. En mi caso, yo me sigo cuestionando si acaban de conectar con lo emocional en mis obras, porque de alguna manera no están tan humanizadas. Sé que conectan con lo emocional del color y del primer mensaje positivo, pero el segundo y tercer mensaje, como un poco más concreto y más triste de alguna manera, no sé si lo acaban de comprender. O sea, que eso es una cosa que lo puedes llevar siempre, quiero decir, el no saber hasta qué punto conectan o no el espectador. Pero sin embargo, en el videojuego hemos conseguido humanizar más el personaje, también tiene una historia más real, de alguna manera, y estoy seguro que va a conectar más con lo emocional, seguro. Aparte de que es un personaje en silla de ruedas, ¿sabes? Como que ya tiene un trasfondo más, pues eso, para conectar más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Siempre he querido decir esto. ¿Alguna pregunta más?
APEMA. Por aquí. Aquí hay una. O sea, los dos, primero de todo, gracias por la charla. O sea, ha estado muy interesante. Uy, perdón. O sea, lo primero de todo, gracias por la charla, ha estado súper interesante. Y veros aquí, o sea, artistas con tanto renombre, al final impresiona. Quería preguntaros, desde el punto de vista artístico, al final, ese approach que tenéis a esa primera idea, ¿cómo se lo planteáis al equipo? O sea, porque es muy fácil el coger tu cuaderno, ponerte a hacer unos bocetos, en tu cabeza la idea tiene muchísimo sentido, pero ¿cómo te acercas a un equipo y le dices, hey, esta es mi idea, me gustaría hacerle un juego, ¿cómo lo planteamos? ¿Empiezo yo? Mira, Empieza. yo es que llevo muchos años trabajando con un equipo grande. Hemos ido en el estudio Factory of Dreams hasta 30 en algún momento. Entonces yo de la manera más diversa, o sea, tenemos hasta una broma que se llama audiobocetos, que es con el chico de 3D, yo le mando ideas en plan que se me van ocurriendo, y él ya me tiene conectado y pillado porque lleva 10 años conmigo y conseguimos sacar de esa idea, que solo son palabras, cosas visuales, o sea, imagínate. Entonces yo de las maneras más diversas, porque muchas ya se me ocurren y ni siquiera lo dibujo, sino lo cuento y tal. Ahora con el tema del videojuego, como estoy trabajando con un equipo más grande que no está tan acostumbrado al proceso de trabajo que solemos tener, pues sí que... quiero decir, hay más comunicación, las ideas tienen que ser más claras, ¿sabes? O sea, depende del equipo que tú tengas y a lo que les tengas acostumbrados, entre comillas, ¿no? Pero ya te digo que las ideas y todo se genera de manera muy diversa, por lo menos en mi caso. O sea, o 4 líneas horribles, en plan que no están para enseñar a ningún cliente, hay que darle color, hay que darles... De hecho, la directora de color está ahí, o sea, que es de manera muy diversa. Y sobre todo, lo bueno es tener un equipo con el que lleves mucho tiempo para que haya una perfecta comunicación, ¿sabes? Eso es lo más importante, yo creo. Sí. No, y en mi caso, por ejemplo, es que creo que no funciona de que un día voy al estudio y digo, tengo una idea, la escuchan y ya tenemos el juego. Ojalá fuera así. Hay que convencerles, te cuentan otra que es mejor, Sí, entonces no sé, o sea, claro, eso es lo bonito de los equipos, yo creo, ¿no? Sin duda, es muy Total. iterativo. Entonces, sí que la preproducción intentamos que sea un grupo más pequeño, de 3, 4, no un equipo de 30, que a veces las reuniones pueden ser mucho más complicadas. Entonces, sí que los primeros, te diría, el primer año o primer medio año, es más de, tengo una idea, después de Gris, ¿qué os parece si hacemos un juego de 2 personajes en vez de 1? Porque así explicamos la historia entre 2 personajes. Esto es una idea que te la compran, pero no está más desarrollada. De hecho, Neva al principio era un niño y una niña que hablaban idiomas distintos y tenían que entenderse. Muy al estilo Ico. Entonces vas hablando de estas ideas y al final, ¿y si transformamos al niño en un animal? Primero fue un pájaro por temas de programación. Después, no, mejor algo que pueda simpatizar más. Es decir, no es que haya un día del rollo, os voy a explicar el segundo juego de Nómada. No, es muy iterativo. De hecho, justo la diferencia que os decía entre el videojuego y el resto de obras es justo que el resto de obras sí que pueden ser un poco más individualistas, que yo tengo la voz cantante constantemente, es decir, aunque no sepa cómo va a acabar al inicio, pero al final yo decido todo. En el videojuego lo bonito es que estamos rodeados de grandes profesionales que te aportan y te pulen toda la idea, ¿sabes? Y escuchas y eso es lo bonito. O sea, la interacción que tienes jugando un videojuego la tienes también al crearlo, es decir, ¿no? Yo creo, y eso es súper bonito. Muchas gracias. Creo que justo al lado tenían otra pregunta. Hola. Hola. Yo tenía curiosidad porque, siendo estos procesos tan subjetivos y tan emocionales y demás, tengo curiosidad sobre cómo lidiáis con el peligro de quizás enamoraros de vuestra propia idea y a lo mejor que como equipo a nivel individual tengáis una idea que os gusta mucho y la llevéis demasiado lejos antes de daros cuenta de que a lo mejor no funciona o no es como esperabais. Si tenéis alguna forma de lidiar con ello, de minimizar un poco el potencial daño que pueda hacer. O sea, perder la perspectiva un poco, ¿no? Durante... No lo sé. Es que yo creo que cuando se avanza una idea es que todo el equipo está seguro de que hay que avanzarla, o sea, no hacemos trabajo por hacer, es decir, aunque lo puedas pensar o puedas tener claro cierto personaje, no avanzamos en 3D o en tal hasta que no estamos seguros. Aún así, por ejemplo, en nuestro caso, estos 2 años que llevamos, iniciamos un camino más plano, de alguna manera, y el personaje
Está muy bien, pero no nos acaba de convencer y ahora hemos contratado otro equipo para darle otra visión más 3D, más movimientos de cámaras más chulos, unas luces más chulas, que tiene más que ver al final con mi volumen, y el personaje ahora ya de repente ya sí que vemos que ha nacido, ¿sabes? Pero hasta hace unos meses había un personaje pero no tenía tanta fuerza. O sea, quiero decir, pero hemos ido puliendo el mismo personaje, ¿sabes? O sea, quiero decir, no avanzamos en algo que no va a ser, ¿sabes? Que no va a servir, yo creo, ¿no? Sí, sí, es un poco también, sí, respondiendo un poco como a la anterior pregunta, el proyecto se va transformando. Yo me acuerdo de jugar a Neva al cabo de un año y decir, nos tenemos que cargar el 50% del juego y lo tienes que aceptar porque al final, aunque estés enamorado de tu idea principal o bueno, la base en que se basó, valga la redundancia, el juego, lo que importa es el resultado del presente, ¿no? Y a veces tienes que cortar y quedarte con las ideas buenas y reformularlo. Es que es muy iterativo, de verdad, Sí. el proceso. Sí, sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta también, si me dejáis. No, tú no. Enchufado. No, no. En este caso a Marie Janine, la percepción desde aquí es que regiones como Países Bajos es más madura a la hora de apoyar el desarrollo de nuevas industrias culturales. Entonces, saber si efectivamente vosotros trabajáis con instituciones de una forma continua o si es un trabajo más independiente a la hora de proponer festivales como Overkill. The Overkill is definitely a teamwork, and if I compare to what you're talking about, like we are like curators, you know. So our role is really to find the best way to show the art and the artist in the way they intended, and together with others. And so the Overkill, we work with guest curators, so we also try to have a different perspective, different look into what's happening in the art world, in games, and then bring this together. So it changes also every year. And I mean, the government support us with money, but not with storytelling. It's like the opposite. But it's very much a teamwork, and I don't know, I can't answer your question, but for us it does happen that you really feel for one project, but it doesn't fit to the whole story of the exhibition, and then it's little treasure, like, or you do something else with it, or you bring it to the next story. And we work also like this, that one festival is actually the start of the next one, and the next. So we have this overlap. We follow a lot of artists, and then they come back with the maybe not the next project, but the next version of their story, and that's very nice of working with this freedom of art, that we don't have to follow what happened in 2024. We follow the story and said, okay, what are the artists telling us right now? And so that's very nice. Importante lo de la libertad creativa que comentas también, ¿no? A la hora de marcar la diferencia, que es lo que estáis comentando todos. ¿Hay alguna pregunta más, seguro? Por allí. Yo creo que da tiempo a aquella y la tuya, si te parece bien. Y luego vamos por allí. Buenas. Yo quería preguntar o abrir el cajón este del gameplay. El por qué a veces el gameplay es más sencillo por alguna razón artística, alguna razón de diseño, o se intenta de alguna manera que el mensaje llegue más fácil a la audiencia, por no complicar el gameplay. O sea, ¿qué lecciones, qué decisiones tomáis acerca de esto? Tanto en Gris como en Neva, básicamente no hacemos juegos difíciles por el simple hecho que queremos mucho control de los tempos. Es decir, queremos que el juego fluya para que la narrativa vaya avanzando en el orden que queremos. Si pusiéramos un puzzle, una arena de batalla muy complicada que el juego te hace repetir o que te encallas, ¿no? Como podría ser un Dark Souls,
iría a favor de la gente que busca jugabilidad y reto, pero iría en contra de la narrativa, ¿no? de ese flujo que queremos de que el juego cada 5 segundos pasan cosas nuevas a nivel narrativo y audiovisual. Entonces nosotros le damos más importancia a que sea una historia, ¿no? que va fluyendo sin momentos de parón, porque queremos tener los tempos muy marcados. También está esta otra parte de que siempre hemos tenido la filosofía de poder abarcar un público un poco que no es el típico ejemplo de jugador hardcore que se ha pasado el Super Meat Boy, el Elden Ring y el Celeste y el Hollow Knight. No vamos por aquí porque hay muchas propuestas en esta dirección. Siempre intentamos ser transparentes y Neva no va a ser un juego de un reto complicado. Si eres un jugador hardcore, no te vas a encontrar un Hollow Knight. Pero intentamos transmitir esta visión y no engañar con el producto. Y sencillamente es una elección que tenemos como compañía. Por eso, porque hacemos focus a otra cosa, que cada 5 o 10 segundos tengas otro screenshot, otro momento narrativo, y que no pare nunca ese flujo a nivel narrativo. Es una decisión de dirección, ¿sabes? Muy personal. Y sobre todo creo que es válida, y lo no válido sería mentir, ¿no? Entonces siempre intentamos hacer mucho hincapié en que el tipo de juego que estamos haciendo. Al final, Neva, por ejemplo, es un gris más combate. Hay algunos momentos complicados. He visto gente muy buena, muy gamer, morir en Neva. Pero no os vais a encontrar un reto como el Hollow Knight o lo que sea. Sí. En nuestro caso, hemos decidido como en el equipo también que sea un poco más sencillo el gameplay, porque también para que sea más contemplativo, como quedarte muy bien con todo lo que pasa, con todos los movimientos, sentir pues eso, todos los movimientos, la música, o sea, como, ¿sabes? Un tipo de juego más eso, de disfrute y no tanto de que sea tan difícil, ¿sabes? Sobre todo también porque es una manera de gente que no va a museos, de alguna manera, pues eso, esté observando obras en su mundo, ¿no? En un mundo virtual. Sí, es que al final el gameplay complicado también es una barrera de entrada para mucha gente. Sí, sin claro, y si duda. es muy dificultoso, al final igual no estás tan pendiente de todo lo que estás viendo. Y yo creo que tenemos el focus más en esto, ¿no? Es algo más visual, más musical, más artístico, no sé. Última pregunta que habían levantado por ahí. Terminamos. Buenas. Quería preguntar, bueno, habéis estado hablando mucho sobre la libertad creativa en esta charla, pero quería preguntar en el aspecto de los videojuegos, una parte importante es la tecnología. ¿Os veis muy limitados por la tecnología en el proceso creativo a la hora de crear los juegos? Es muy frustrante. Por ejemplo, has dicho antes, Conrad, cuando queríais que uno de los protagonistas fuera un pájaro, pero no se pudo por programación. ¿Es eso que pasa muy a menudo? ¿Es muy frustrante? Bueno, no, o sea, sí que se pudo, pero no, o sea, de hecho la idea de que fuera un pájaro venía de programación, porque me dijeron, es más fácil controlar la IA, ¿no? Y que esté siempre ubicado. O sea, mi premisa con un companion, o sea, yo tengo muchos diálogos con mis dos socios, son de producción y programación, ¿vale? Son la parte técnica y yo soy la parte creativa. Entonces yo quería un segundo personaje, pero que siempre estuviera presente, ¿no? Y desde programación me decían, o sea, es que lo ideal es que pueda desaparecer o que pueda moverse de forma libre, porque siempre lo tendrás que ir ubicando donde quieras, ¿no? Al final es una cuestión muy técnica, pero claro, un pájaro es muy fácil de moverlo en comparación a un lobo que tiene 4 patas, tiene que saltar, tienes que hacer todo el recorrido que pueda hacer. Y yo me dijeron, si es un lobo, que tenga que desaparecer, que pueda desaparecer y aparecer en sitios. Les dije, ok, pero intentemos que al máximo de tiempo posible esté en pantalla, porque si al final quiero explicar una historia de dos personajes que tienen que empatizar, si todo el rato está fuera de cámara porque no se ve, esto ya no funciona. Bueno, y tienes este tipo de diálogos. De los más complicados a nivel técnico fue esto, el lobo y su comportamiento, porque al final es todo de IA, tienes que marcar y dibujar todos los recorridos que puede hacer el lobo dependiendo de dónde tú estás. Tú lo puedes llamar, viene a ti. Hay muchas variables muy complejas a nivel técnico.
Entonces, claro, a nivel creativo es como, bueno, venga, un lobo, pero bueno, hay que decir esto y hacerlo hay un cacho, sí, sí. Pero bueno, es el típico proceso, sí, sí. Pues yo en la parte del proceso que estoy es muy interesante porque es como al revés, ¿no? O sea, yo planteo personajes y tal, pero ellos me dicen, pues bueno, para que se mueva así o para que tenga cierta velocidad necesitamos este tipo de vehículo, este tipo de tal. Entonces, la creatividad está a disposición del punto técnico o tecnológico y esto es muy interesante también, ¿sabes? Porque si no, igual yo no... quiero decir, en mi personaje, mi idea era que fueran silla de ruedas siempre, pero esto es muy monótono y luego también no tiene tanta velocidad como si de repente va en la moto esta alada que hemos hecho o en el ave fénix. Entonces surgen movidas muy, muy interesantes de creatividad a partir del punto tecnológico o técnico que me piden, ¿sabes? Entonces ese diálogo es una maravilla. Por lo menos para mí está siendo muy guay. Muy bien. A mí sí me gustaría intentar terminar con una reflexión no mía, sino te pido que alguien como tú que lleva ya 6 años en la industria del videojuego, que viene del mundo del arte, y con alguien como Okuda, que está introduciéndose ahora en el mundo del arte, de los videojuegos, perdón, faltaría más. ¿Qué aprendizaje has tenido tú en estos 6 años? Que si estuvierais tomando una caña, No, le dirías a Okuda, oye, más o menos antes estábamos en este plan y yo os lo decía, estáis en un momento quizás el más complicado, que es tenéis un proyecto muy chulo y os falta acabar de atarrarlo, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso, que tengáis el ok, ¿no? Luz verde. Y para mí es el momento más complicado, sin duda. Mucha paciencia, mucho ánimo, porque yo recuerdo vender Gris y fueron 6 meses de angustia, porque vas viendo que los publishers iban cayendo, tal, no sé qué. Bueno, fue complicado, así que mucha paciencia. El proyecto o sea, tenéis un caramelito entre manos, así que mucho ánimo. Y no sé qué consejo más decirte, aparte de mucho... El aprendizaje que he tenido hoy de él es que el primero cuesta 7 años, pero el segundo puede costar solo un día. Así que me quedo con eso. Eso mola mucho. Sí, sí. Ese ha sido el aprendizaje de hoy. Sí. Esto no sé, lo hemos dicho aquí, esto en No, lo hemos dicho en la caña. No, muy resumidamente, estuvimos 6 meses para vender el proyecto de Gris y un día para vender el proyecto de Neva. Este contraste mola cuando algo funciona, la dificultad que supuso Gris en comparación la facilidad que fue vender Neva. O sea, fue un lujazo. muy bien, pues gracias Conrad, gracias Okuda, gracias Yajin, gracias. Y seguimos por aquí con el resto de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.